Gracias al contexto pandémico, muchas de las decisiones que perpetra este gobierno están pasando desapercibidas. Entre otras cosas porque los medios cómplices, o sea, casi todos, no informan de ello. Hoy les vamos a hablar de un asunto que ha pasado desapercibido, pero que afecta a un buen número de españoles y a una parte de nuestro patrimonio histórico. En el pasado mes de agosto, el Gobierno introdujo una reforma en el reglamento de armas que ha resultado ser enormemente polémica, al contar desde el principio con la oposición de cazadores, armeros y de la Federación de Tiro Olímpico. Desde el mes de noviembre, tanto quienes se dedican a la reconstrucción histórica como al coleccionismo han sido asemejados a delincuentes al prohibir todo lo relacionado con las armas, incluidas sus réplicas en la casi totalidad de sus modalidades. De hecho, todos los coleccionistas de piezas o armas históricas, incluyendo colecciones y museos privados, tienen la obligación de hacer un inventario y entregar las piezas a la Guardia Civil para que ésta proceda a su destrucción. Dicha normativa no solo contraviene el derecho a la propiedad privada, sino que eliminará numerosas armas de gran valor histórico, muchas de ellas de siglos de antigüedad. Una de las reivindicaciones de los afectados es la de que se cumplan las disposiciones europeas y que la nueva ley se adapte a ellas. Y es que la nueva directiva de armas aprobada por la Comisión Europea en marzo de 2017 estaba concebida para salvaguardar algunos aspectos sobre seguridad, pero ha sido aprovechada por un gobierno que no parece muy favorable a la caza ni a las armas en general para imponer sanciones desproporcionadas, pretendando cuestiones de seguridad ciudadana cuando el porcentaje de armas de caza implicadas en delitos es mínimo y no digamos nada en delitos de terrorismo. La nueva reglamentación puede suponer la desaparición de todas las modalidades deportivas que entrarían en esta definición, lo que conllevaría la desaparición de negocios de juegos, por ejemplo, e incluso hasta las casetas de feria en las que se utiliza una carabina para apuntar a un palillo. Tan disparatada legislación ha sido llevada a los tribunales, si bien la Administración de Justicia se ha negado a aceptar medidas cautelares mediante peregrinos argumentos, alegando que la suspensión de dicho reglamento crearía un vacío legal que sería peor que una mala legislación. Y tenemos con nosotros esta noche a don Javier Arnaiz Larsson. Sea usted muy bienvenido. Buenas noches, gracias por tenerme aquí. Es un placer. Vamos a hablar de un tema que no sale a los medios, un tema que ha sido aprobado por el Gobierno en el mes de agosto, que entra en vigor 3 meses después, en el mes de noviembre, y que estamos ya fuera de plazo para muchas cosas de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, todo esto comienza, por ir al principio de los tiempos, todo esto comienza en Europa, porque es una legislación teóricamente devenida de la aprobada en Europa a partir de los actos terroristas que han tenido lugar en los últimos años. A partir de ahí en Europa empieza a legislarse sobre este tipo de cosas, sobre estas armas que en España derivan en otra cosa, pero empieza por ahí, ¿verdad? Sí. A ver, esta legislación estaba guardada en un cajón desde el año 2013 y la Unión Europea está esperando una oportunidad para sacarla adelante. El ataque terrorista de París propicia que sacasen esta normativa y, de hecho, si el ataque es un viernes, la normativa está fuera el lunes. Ya la tenemos a la vista, es decir, está ya preparada, ¿no? Está ya cocinada. Hay que decir que las armas que se usaron en París eran armas ilegales, eran armas de guerra, que se habían importado ilegalmente desde Serbia y desde los países de la zona de Kosovo, ¿no? De los Balcanes. Este tipo de armas se usaron en el 90% de los ataques terroristas en Europa. Solo una de ellas, la del tren, era un arma que estaba reactivada, que se había comprado a una armería de Eslovaquia y que, de hecho, en el momento del ataque falló y por eso se pudieron tirar encima del terrorista y neutralizarlo. Pero las armas que se usaron eran armas de guerra que venían de los Balcanes, de la guerra de los Balcanes, y además los terroristas no tenían licencia de armas. Es decir, que la legislación que impuso Europa en ese momento, o que tenemos actualmente, no habría impedido los ataques. Es más, estas Navidades tuvimos un ataque en Austria con la legislación, con la nueva directiva europea ya en vigor, y no sirvió absolutamente para nada. Parece, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, que no está metido en estas cosas, parece una perfecta idiotez aprobar una legislación que no va a hacer más que perjudicar y que en absoluto limita la perpetración de actos terroristas, porque claro, un terrorista no se saca la licencia de armas antes de cometer los actos, no tiene sentido. No, está claro, el objetivo de esta legislación no eran los terroristas, eran los ciudadanos europeos, era la excusa para meterles mano y provocar una restricción, sobre todo apuntando hacia las armas largas semiautomáticas, ¿no? Las armas deportivas semiautomáticas, que son la auténtica bestia negra ahora mismo, y no sabemos por qué, porque la estadística no las pone en el punto de mira, no son las armas más utilizadas en crímenes. Si cogemos la estadística criminal, las armas que más se utilizan de fuego son armas cortas, son pistolas. Es decir, la legislación tendría que hacer incidencia en eso, pero en cambio se centra en este tipo de armas, que es justamente la que estaban persiguiendo en Estados Unidos 10 años antes, desde el año 94.
Bueno, a partir de ahí, a partir de estos hechos, se legisla en la Unión Europea, pero el gobierno español aprovecha esa legislación a nivel europeo para imponer una ley mucho más restrictiva y en algunos casos que tiene relativamente poco que ver con lo que se aprueba en Europa y en algunos puntos incluso casi es contraria. Bueno, hay que entender que cuando se aprobó esta normativa en Europa, los países del este se opusieron radicalmente porque ellos ya habían vivido este tipo de restricciones, ¿no? Y de hecho ellos ya habían vivido confiscaciones de armas previas a las invasiones soviéticas, entre ellas pues, la República Checa. Entonces, esta normativa tiene un choque frontal por parte de los países del este, solo la apoyan los países más globalistas, ¿no?, de la Europa occidental, y al final pues se llega a un ten con ten y bueno, se deja abierto, se pone una normativa que es dura, y se dejan 4 excepciones abiertas para que los países puedan aplicarlas. Si un país aplica las 4 excepciones, la normativa queda prácticamente difusa, o sea, no tiene fuerza, no tiene vigor. Y bueno, pues se aplican pues, excepciones a los cargadores, para que no se prohíban, a las armas que pasan a categoría A, que son las armas antiguas, que eran armas de guerra, que se convierten en semiautomáticas, se civilizan, pues se provee una excepción para ese tipo de armas, para que los agentes de las fuerzas y cuerpos del Estado puedan seguir teniendo armamento que queda restringido y accesorios que quedan restringidos, como los cargadores, y luego pues a los coleccionistas, para que no tengan que rendir sus colecciones. Hay que tener en cuenta que en Europa había colecciones con armas automáticas, que aquí están prohibidas, y la normativa las prohíbe. Entonces se da una excepción para que esos coleccionistas puedan seguir manteniendo esas armas automáticas. Pero en España, por ejemplo, según la normativa actual, las reconstrucciones históricas, que además en los últimos años estaban en auge, reconstrucciones históricas en torno a batallas, algunas de la época moderna, otras contemporánea, van a ser inviables. Sí, en España hemos cogido la parte más restrictiva, o sea, no hemos aplicado ninguna de las excepciones, alguna respecto a los CEDME, pero porque prácticamente es nula, porque equivale a que si tú tienes un CEDME-C, que es un arma que queda prohibida por la nueva ley, te lo puedes quedar hasta que te mueras, pero no puedes ni transferirlo, ni traspasarlo, ni lo pueden dar tus hijos, es decir, lo tienes ahí como un bien en usufructo y en el momento que te mueras, pues eso va a la fundición, ¿no? Y bueno, en el tema de recreación histórica, la legislación es tan dura que llega a aplicarse sobre las armas de calamina, las armas de recreación, las armas de fogueo. Entonces, prácticamente todos aquellos que usaban armas reales con sistemas para utilizarlas, para poder disparar fogueo, ya no pueden seguirlas usando, ¿no? Son armas prohibidas, pasan a categoría A, muchas de ellas. Y las que quedan, incluso las de calamina y réplicas, las tienen que meter en el libro de coleccionista. Es una cosa completamente absurda. Un arma de calamina es un arma de juguete. Es como si yo cojo un palo, lo doy forma de arma y lo uso pues como atrezo en una película, ¿no? Entonces se llega a ese nivel de ridículo. Más todo el tema de armas de aire comprimido y tal, que también quedan legisladas. O sea, por ejemplo, las escopetas con las que se tiran los pájaros de perdigones, ¿esto en qué situación queda? ¿Eso ha quedado aparte? Eso ha quedado, España las ha regularizado, ha pasado, por así decirlo, la bola a los ayuntamientos, pero ahora hay una legislación que casi nadie entiende. O sea, se entiende que se pueden poseer hasta 6, que hay que sacar una tarjeta que te tiene que dar el ayuntamiento, en teoría no puedes moverla fuera del término municipal. O sea, una serie de normas que son casi imposibles de seguir, muy absurdas. Lo que parece claramente, y se infiere de la situación jurídica que han creado, además de un desconcierto total, es que hay un objetivo claro, y hay un objetivo que es ir contra determinados sectores de población. Aquí, una cosa que hemos visto, por ejemplo, ¿no?, desde que se empezó a negociar la normativa europea en Bruselas, es que había países que defendían a sus ciudadanos y había países que no, que lo que hacían era venderles. Entonces, en el caso de España... Ya me imagino en qué lado estaba España. Era claro, ¿no? Mientras que los países, por ejemplo, Polonia, Finlandia, sus políticos defendían a los ciudadanos y evitaban que la norma fuese a peor, aquí era más restricción, más prohibición, más de todo, ¿no? Y bueno, pues eso nos parece bastante curioso, porque no solo eran los altos funcionarios que fueron a Bruselas, sino también los políticos españoles que hacían lo mismo, iban por ese mismo camino, ¿no? Y nos sorprende, porque parece que hay un interés superior que desconocemos, que implica que los derechos españoles tienen que ser supeditados a ese interés. Y a nosotros pues, nos parece bastante grave, ¿no? Tenemos una rama funcionarial que está trabajando en contra de los intereses de los españoles, lo cual es patente. Y bueno, y si pasan armas, pues me imagino que pasará en otros sectores igual. Claro. En este caso es un caso muy paradigmático, pero efectivamente no es más que uno de muchos de la política general de un gobierno. Un gobierno que además, no ha resultado
nada receptivo a las reivindicaciones del sector desde muchos ángulos, porque, en fin, todos los que tienen armas las tienen en función de intereses, desde luego, muy diferentes, muy distintos, pero todos intentaron negociar con el gobierno y, por otra parte, muchas asociaciones, bueno, no han querido mantener el pulso con el gobierno. A ver, hay que tener en cuenta cómo funcionan las cosas en España, ¿no? A nivel de negociación de la ciudadanía con la administración o con el Estado, se sigue mucho el nivel sindical. O sea, hay unos sindicatos que en teoría velan por los derechos de los trabajadores, pero que están subvencionados por por la propia administración. Evidentemente no van a ser fuertes. Pues con el tema de las federaciones pasa lo mismo. El CSD les inyecta todos los años cientos de miles de euros y, claro, tú evidentemente no vas a pelear contra una administración que te está inyectando dinero. Eso es lógico, ¿no? Y eso es algo que hemos visto. Aquí la normativa en España se ha ido degradando desde el año 93. Han sido muchos años y nadie ha hecho absolutamente nada. Se han hecho pues siempre cosas de mínimos, ¿no? Cuando ya algo era escandaloso, pues a lo mejor alguien hacía algo. Y a la hora de nosotros de negociar con el ICAE, en este caso, hemos visto que las exigencias de las federaciones siempre están muy por debajo de las nuestras. De hecho, al mínimo acuerdo ya se levantaban, les parecía bien y lo cerraban. Y es por eso, es porque sencillamente tú no puedes ir contra la mano que te da de comer. ANARMA, la asociación de la cual es usted presidente, ha recurrido a esta ley, pero bueno, no han querido dar el señor juez no ha querido otorgar la medida cautelar basándose en un argumento, bueno, sorprendente. Bueno, nosotros estamos llevando este caso con el despacho de Roca y Uquén y se ha dado una cosa que yo creo que, vamos, según ellos nunca se ha visto, ¿no? En lo que es un pleito en España contra la administración, y es que solicitamos cautelares, sabíamos que era difícil, pero vamos, viendo cómo está redactada la norma, porque aquí prácticamente, claro, como nadie ha hecho nunca nada y nadie ha estado vigilando a la administración, desde el año 93 han estado legislando como les da la gana, es decir, mal, saltándose pues eso, todo el trámite administrativo, legislando con los ministeriales, una norma que es superior, o sea, todo tipo de chapuzas legislativas, ¿no? Y bueno, esto estaba claro que iba a caer. La historia que nos han dado es, el juez nos da la razón, nos dice que tenemos razón, pero que la supresión de la norma traería males mayores que la existencia de una mala norma. Y luego, pues que el Estado, la Administración, se puede hacer cargo de los costos o de los daños que ocasione esta norma, ¿no? Pero perdón, Javier, si desde el punto de vista jurídico, pregunto, si se suspende la norma que acaba de entrar en vigor, lo que se mantiene en vigor es la norma anterior. Antigua, por tanto, no se entiende qué daño hubiera causado. Se entiende que la norma antigua ya no es válida porque no cubre todos los escenarios, todos estos casos. Entonces ha alegado que por temas de seguridad pública y al haber un bien mayor que la seguridad pública, es preferible mantener una mala norma y compensar luego a los ciudadanos a tirarla abajo. Pero es un argumento. Necesitaría un precedente, ¿no? Entonces, van por ahí. La verdad, el juez ha dicho eso. Curiosamente no nos ha condenado a costas por el tema del recurso. Y bueno, el trámite sigue en pie, la demanda sigue en pie y esperamos en cuestión de un año y medio pues tumbarla. Si se lee la resolución judicial, podría pensar que en España hay un riesgo serio porque existe de inseguridad pública, digo, porque hay un alto grado de violencia en la sociedad a partir del uso de armas de fuego. Esto es absolutamente irreal. Es irreal. La estadística demuestra que el uso de armas legales en crímenes es prácticamente nulo. Claro. Está habiendo una escalada, pero está habiendo una escalada por las armas ilegales que vienen de fuera. Claro. Como hemos comentado, la normativa actual no tiene ninguna incidencia sobre las armas que vienen de forma ilegal a España y entran principalmente a través del estrecho, ¿no? A través de las redes de tráfico ilícito de personas y tráfico de drogas. O sea, el camino lo tienen hecho. Y estamos viendo pues, que todas las mafias en el sur de España se están armando con armamento de guerra, con Kalashnikov. De hecho, ya está habiendo ajustes de cuentas en que se usan armas de este tipo, ¿no? Y eso nos parece bastante grave. Y es lo que venimos denunciando, que la norma no está hecha para el criminal. Al criminal le atacas endureciendo las penas por el uso de estas armas y luego cerrando de raíz las vías de entrada de estas armas, cerrando las redes de tráfico de personas y las redes de tráfico de drogas. Pero claro, no hay voluntad de cerrar las redes de tráfico de personas, eso es evidente, ninguna, y claro, eso es pues una autopista para todo el tema de armamento ilegal que entra en España. De hecho, llegan a aparecer Kalashnikov tirados en las playas en verano, o en papeleras en Marbella, ¿no? Y en la Costa del Sol. Entonces nos parece muy grave. Y esto pues nadie tampoco dice nada. Y evidentemente pues se incide sobre nosotros, sobre el ciudadano que cumple la ley, pero a los criminales como no la cumplen pues les da igual y tienen vía libre. O sea, la resultante de toda esta historia es que el ciudadano honrado y decente es desarmado y, en cambio, los delincuentes están armados hasta los dientes. Este es el panorama que tenemos. Ese es el panorama, pero la realidad es que la norma está hecha contra el ciudadano. O sea, el objetivo no es combatir la delincuencia, es combatir al ciudadano. Sí, claro, está claro. Es desarmar a la ciudadanía.
Evidentemente aquí hay un plan que se lleva ejecutando desde varios años, que parte inicialmente desde Naciones Unidas y de ahí se extiende a Estados Unidos y se extiende a Europa, que apuesta por el desarme ciudadano. Y bueno, es evidente, ¿no? O sea, se usa cualquier excusa, ya sea pues, en el tema de Estados Unidos, cualquier matanza en un colegio o cualquier masacre, como excusa emocional para aplicar nuevas restricciones. Y aquí pues pasa lo mismo. Tenía la norma guardada en el cajón desde el 2013. Europa es era socialmente mucho más estable y mucho más pacífica, pero cuando esto ha empezado y ha habido el primer atentado serio, han aprovechado para implantar la norma y restringir los derechos de los ciudadanos, no de los terroristas. Es una cosa curiosa, sí. A partir de restringir esos derechos de los ciudadanos, los terroristas van a actuar menos, por lo visto, ¿no? Bueno, la cosa ha llegado a tal punto que Netflix necesitaba rodar una escena en la que había armas y no lo ha podido rodar por causa de la existencia de esta normativa. Se ha tenido que ir a otro país y han quedado bastantes personas en paro. Sí, aquí se hablaba de hasta 30.000 empleos, hasta 3.000 directos y luego los subsidiarios, ¿no? Y se han perdido. O sea, es curioso que una inversión gorda para una serie que iba a durar unos 8 o 9 meses no se puede rodar por las restricciones de armas que hay en España. Entonces, claro, lo que han hecho ha sido irse a Marruecos, donde les han puesto menos pegas. Y es curioso porque España es un país que es productor de cine, es productor de un montón de películas se rodan en exteriores aquí por nuestro clima, por la facilidad, por los costos, pero ahora mismo con esta ley pues un montón de películas bélicas se van a dejar de rodar en España y se van a ir seguramente pues, a Marruecos o a otros países. Pero bueno, aquí es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora mismo los funcionarios, la administración, no está defendiendo la economía española, no está defendiendo a los ciudadanos españoles, no está defendiendo nuestros derechos, está defendiendo otra cosa, que sabemos lo que es, pero a costa de vender aquí nuestros derechos y destrozar nuestra economía. Y no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo ves el futuro? Porque desde luego, en este terreno, concretamente, porque desde luego no parece pintar nada bien. Al final, esta normativa va a poder ser modificada. ¿Tenéis alguna esperanza de que a través de resoluciones judiciales, en fin, se obligue al gobierno a modificarla, a replantearla de alguna manera? Bueno, nosotros vemos que nos estamos enfrentando a algo bastante grande. Claro. O sea, algo que nos sobrepasa muchísimo. En esta agenda que hay globalista, las armas son el primer bache, ¿no? Entonces van a saco contra ellas. El problema es, claro, nosotros somos una asociación pequeña, estamos combatiendo contra ello, pero conseguiremos seguramente tirar abajo la norma normativa, pero claro, esto viene de mucho más arriba, esto viene de Europa, viene de Naciones Unidas y no se va a terminar aquí. Entonces el futuro que vemos es que es bastante negro, salvo que la gente despierte y se dé cuenta de lo que está pasando, empiece a votar a políticos que realmente defiendan sus intereses, defiendan su patrimonio, defiendan su economía, su identidad y aparte de eso, pues que exijan que los funcionarios públicos hagan lo mismo, que defiendan a los españoles, ¿no? En vez de atacarles. Entonces creemos que es necesario eso, que la gente despierte y se dé cuenta de qué es lo que viene, que esto no es más que la primera piedra en el camino de esta agenda radical que viene. Yo creo que cualquiera que vea 10 años vista cómo ha ido su salario o cómo han ido sus impuestos, se da cuenta que su salario ha bajado, sus impuestos han subido y luego que sus libertades se han ido restringiendo poco a poco por el camino, ¿no? Y bueno, pues las armas no es más que una gran barrera en eso y me imagino que en cuanto desaparezcan la agenda pues irá mucho más rápida. Forma parte de un diseño ideológico, pues, porque se corresponde con una determinada visión de la sociedad, al menos supuestamente desde... Forma parte, sí, de un determinado diseño del mundo que nos quieren vender, en el que todos vamos a ser muy felices, todos vamos a ser iguales, igualmente de pobres, y bueno, estaremos a expensas de una élite que nos va a proveer y nos va a dejar vivir, ¿no? Sin diferencias, sin nada. Y esa es la realidad. El globalismo no es más que el socialismo 5.0. Es otra forma de venderlo. En Estados Unidos son mucho más conscientes de lo que está viniendo. Ahí hemos visto cómo se han comportado, cómo han robado legalmente unas elecciones para echar a Trump, porque era su bestia negra actualmente, y bueno, pues en el resto del mundo siguen avanzando. Hay países que van a ir más lentos, como son los países del este, que ya saben lo que viene, o ya han pasado por esto, y luego los países globalistas, como la Europa occidental, pues va a ir mucho más rápido. Don Javier Arnaiz, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos este tema y cualquier alteración básica que haya en este asunto, daremos cuenta de ella y contamos con usted para que nos lo cuente precisamente. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos hoy con la frase del día, que dice que las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, y es de don Miguel de Cervantes, nada menos. Muy buenas noches.